Ecos, ecos, ecos. De horror. Un chaneque me atacó. Buenas noches, mi nombre es Adriano Mora. Soy operador de maquinaria pesada y hace algunos años el dueño de una hacienda ubicada en un pequeño pueblo en el interior de Sonora me contrató a mí y a mi equipo para abrir algunos caminos, hacer un embalse y también ampliar algunos senderos existentes. Además del tractor de orugas que yo manejaba, había también una motoniveladora y un camión de volteo. Para no tener que ir y volver todos los días a la ciudad, la que quedaba a unos 30 kilómetros de la hacienda, decidimos alquilar una casa en un poblado que estaba a pocos kilómetros de allí. En ese poblado había una placita, donde todas las noches cuando llegábamos del trabajo, ya había algunos hombres jugando dominó y apostando caramelos. Siempre después de la cena, mis compañeros y yo cruzábamos la calle y nos quedábamos conversando y también jugando dominó con la gente del pueblo. Entre las personas que se quedaban en la plaza, había un señor de unos 70 y tantos años llamado don José de Luna, que vivía en un rancho cercano, pero que todas las noches aparecía en el pueblo. Era un personaje muy gracioso, pues cuando no estaba jugando dominó, se quedaba contando historias y chistes, y cuando alguien dudaba de la veracidad de sus relatos, quería hasta pelear y decía: «Respéteme, míreme bien y vea si tengo cara de andar mintiendo. Si empiezan a dudar, ya no cuento más la historia». La gente del pueblo se reía, pero después le pedían que contara sus historias y parecía tener una infinidad de cuentos sobre todo lo que existe, pero que la gente cree que no existe. Él decía conocerlo todo, y una noche nos relató una historia sobre una de las criaturas más conocidas de nuestro folclore: el chaneque. Así que a partir de ahora, los dejo con la historia de don José de Luna y el chaneque. En el año 80 compré un terreno que queda allá al pie de la sierra, después de la hacienda donde ustedes están trabajando. Cuando compré la tierra, lo primero que hice fue hacer una pequeña plantación de plátanos en el fondo del terreno. En ese tiempo todavía no tenía hijos, solo éramos mi mujer y yo, que era quien hacía todo, pues ni dinero para pagarle a algún hombre que nos ayudara teníamos. Fuimos trabajando y la plantación creció. Gracias a Dios, después de un año nuestra huerta ya tenía más de 5 hectáreas y había plátanos de toda clase, como el criollo, macho y hasta manzano. Cada semana yo sacaba una buena carga, la ponía en las alforjas de los animales y cuando era de madrugada, me despertaba e iba a venderla allá en el mercado de la ciudad. Poco a poco fui acomodándome, y junto con mi mujer logramos construir una casita mejor. Pero después de cierto tiempo me di cuenta de que algunos platanares que estaban en la parte más al fondo de la huerta, cerca del monte, parecían haberse enfermado, pues empezaron a secarse y después morían. Entonces noté que siempre aparecían con marcas como si alguien los hubiera quemado con un tizón de fuego, pues tenían unas partes chamuscadas y otras no. Pero después descubrí que no eran solo los platanares los que estaban siendo afectados, pues resulta que una vez cuando me desperté para llevar los plátanos a la ciudad, me di cuenta de que los animales estaban todos cansados, como si hubieran trabajado toda la noche. Ese día me dio lástima, los animales llegaron arrastrándose, y después de dejar los plátanos en el mercado, fui rápido a soltarlos en un terreno de un amigo que quedaba a la entrada de la ciudad para que descansaran. Ese día fui a la casa de mi suegro, el finado Gilberto, y le conté lo ocurrido. En ese momento el viejo se rió, y me dijo: «¿Tú no sabes qué es eso? Pues puedes estar seguro de que quien está haciendo esas travesuras es un chaneque». En ese momento no le respondí mal porque yo consideraba al viejo Gilberto como si fuera mi padre, pero pensé que el viejo ya estaba quedándose loco de la cabeza, pues solo los ignorantes creían en esas cosas. Antes de irme de allí, él me dijo que estuviera atento durante la noche y yo le dije que esperaría para ver. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue soltar a los animales en el corral y ponerles agua en el bebedero.
Fue entonces cuando noté que había una cuerda que parecía una trenza, pero hecha con los pelos de la crin de mi caballo. Cuando vi aquello, comencé a pensar que tal vez el viejo Gilberto pudiera tener razón, y por eso le dije a Laura que esa noche yo iba a dormir en la sala para salir de dudas, pues si fuera el chaneque yo mismo lo iba a echar de mi huerta. Mi esposa me aconsejó que no me metiera con eso, pero yo ni le hice caso y me quedé en la sala. Dejé el candil encendido en la cocina, pues no me gusta dormir con claridad, y me quedé dormitando. Horas después, escuché un silbido viniendo del monte, di un salto, agarré el quinqué y mi vieja escopeta, y salí para ver quién era el que estaba merodeando afuera de mi casa. Desde el medio del terreno, vi una luz roja allá dentro del platanar. La sangre me hirvió y en ese momento salí gritando, y diciendo que iba a disparar, pero la persona que estaba por allí corrió hacia el monte. Yo ya estaba enojado y por eso fui tras él, pero cuando entré en la espesura, desapareció. Me quedé parado queriendo descubrir dónde estaba, pero solo oí risas como si fuera un muchacho. Como no pude verlo, volví a la casa, pero juraba que era algún vago desocupado que vivía por ahí cerca, por eso no le dije nada a nadie, ni siquiera a Laura, pues imaginé que el muchacho volvería. Dicho y hecho, la siguiente noche me desperté con el ruido de los animales. Fui de puntillas, pues había escuchado un ruido en el fondo de la casa donde estaba nuestro fogón, que en ese tiempo era de leña. Fui caminando silencioso, apegado a la pared, y cuando me giré para ver qué era, algo me aventó a la cara un puñado de ceniza, que casi me deja ciego. Con mis ojos llenos de ceniza, no pude ver nada, entonces caí al suelo y escuché una risa burlona, como si mis gritos y quejas de dolor le causara mucha gracia. Y lo peor fue que comencé a sentir azotes en la espalda, en la barriga y en los brazos, por todos lados. Comencé a gritar para que Laura me ayudara, y poco tiempo después ella salió de la casa desesperada por mis gritos, y me encontró tirado en el suelo todo sucio, y con varios moretones por todo el cuerpo. Después de este ataque, Laura me llevó hasta nuestra habitación, y me acercó una olla con agua para que me lavara, e intentara sacar toda la ceniza de mis ojos. Luego corrió a cerrar bien las puertas y ventanas, y nos quedamos en el cuarto esperando que esa cosa no regresara. Finalmente apagó el quinqué, y tratamos de no hacer ruido hasta que esa cosa se fuera por completo. Pero podíamos escuchar cómo aventaba piedras encima de la casa, y lo hizo por un largo tiempo. A la mañana siguiente, aunque algo irritado de los ojos, salí a ver cómo había quedado todo. Entonces pude ver cómo trenzó las colas de todos mis caballos, rompió el costal de maíz que yo le daba a las gallinas y dejó tiradas mis herramientas de trabajo por todo el patio. Al otro día fui a la casa de mi suegro y le conté todo lo que vivimos en la noche y todos los destrozos que esa cosa había causado. También le pregunté si él sabía cómo espantar al maldito chaneque o si mejor sabía cómo acabar con su vida. Pero al escuchar mi última petición, el viejo dio una carcajada burlona y me dijo que esas cosas eran inmortales. Que lo mejor era dejarle unos regalos para que se sintiera bien y dejara de molestar. Aunque obviamente después de todo lo que me hizo, lo que yo más quería era terminar con él, pero mi suegro se puso más serio y dijo que eso de verdad era imposible, y que si lo intentaba quien perdería la vida iba a ser yo, y tal vez mi mujer también. La única solución que me dio era que fuera poniendo tabaco de vez en cuando en el monte y lo dejara allí, que así ese ser se sentiría complacido y ya no se metería con mis cosas. Por eso hasta el día de hoy, en ocasiones entro en la espesura del monte y coloco un pedazo de tabaco en la cabeza de un tocón. Luego de unas semanas o meses, vuelvo a pasar y me fijo si sigue ahí, y cuando el tabaco desaparece, coloco otro. Y esa fue la única manera en la que ese chaneque dejó de molestar y hasta el día de hoy no ha vuelto a hacer sus maldades. Ustedes pueden hasta no creer mi historia, pero yo sé que el chaneque existe. Sí, vaya que existe. Segundo relato. La visión de Don Juca. Buenas noches, mi nombre es Andrés Álvarez, nací y me crié en Jalisco.
Lo que voy a contarles es una historia que fue vivida por mi padre y uno de sus amigos al que le decían Juca. Desde que tengo uso de razón, don Juca trabaja con mi padre y tiene cada historia para contar, una mejor que la otra. Hoy ya está jubilado, pero sigue viviendo en la hacienda y vaya que es un hombre terco, pues si dependiera de él, todos los días estaría en la faena haciendo trabajo pesado. Esta historia ocurrió por allá en la década de los 70. En esa época yo ni siquiera había nacido, y la hacienda era solo un terreno con pocas mejoras, pero que gracias a Dios y mucho trabajo, hoy el lugar está muy diferente. En aquel tiempo, mi padre acababa de comprar un terreno a unas personas que ni siquiera vivían aquí en Jalisco. En realidad el terreno era de herencia, y como los herederos no tenían interés en ella decidieron venderla. En el terreno solo había una casita vieja hecha de adobe que quedaba más adentro, y al borde del camino había un molino de esos muy antiguos. Las cercas estaban caídas y no había nada plantado, por eso mi padre y don Juca trabajaban duro para hacer producir ese terreno. Al inicio los dos vivían en la casita de adobe, y como eran hombres muy trabajadores hicieron una milpa bien grande de maíz. Pero poco tiempo después mi padre se casó con mi madre, y como don Juca era muy precavido, dijo que durante el día se quedaría en la casa con mis padres para hacer sus comidas y bañarse, pero que a la hora de dormir él se iría a la casa del molino. Creo que en realidad no quería molestar a la pareja, y por suerte la casa del molino estaba cerrada con paredes de los tres lados, y solo la parte de atrás, o sea el fondo era de madera, pero no había forma de que ningún animal entrara. Cuando caía la noche después de terminar la cena, don Juca todavía se quedaba un rato platicando, pero luego agarraba su radio de pilas, el quinqué, y bajaba a la casa del molino donde pasaba la noche. Después de algunas noches durmiendo allí, don Juca les comentó a mis padres que se despertó con un ruido en la orilla del camino. Dijo que parecía que había una mujer corriendo de un lado a otro, y clamaba por ayuda frente a la casa, como si supiera que él estaba allí dentro. Mis padres no entendieron, pero tampoco dijeron que don Juca estaba mintiendo. Solo le preguntaron si se había levantado para ver quién era, pero don Juca dijo que no tuvo el valor de salir a mirar, que acostado estaba, y acostado se quedó. Solo agarró el machete por si lo llegaba a necesitar, pero después de unos minutos el ruido paró. Esa tarde después del trabajo, mis padres y don Juca fueron a la tienda que quedaba en un pueblo a unos 2 kilómetros de la hacienda, para comprar queroseno y algunas provisiones. Mi madre fue a la casa de unas amigas, así que mi padre y don Juca aprovecharon para tomar un mezcal y platicar con algunos amigos. Entonces mientras se bebían un par de tragos, don Juca comentó sobre lo que había escuchado la noche anterior, y don Pancho, que era el dueño de la tienda, dijo que otras personas ya habían visto esa aparición. Algunos decían que era el alma de una mujer, la que fue enterrada hace mucho tiempo cerca de donde estaba el terreno de mi padre, pero nadie sabía exactamente dónde estaba la sepultura, ni quién había sido. Más tarde, mis padres y don Juca volvieron a casa. Venían comentando sobre la mujer del camino, y esa noche don Juca colgó su hamaca en la casa de mis padres, pues no tuvo el valor de dormir solo en la casa del molino. A la mañana siguiente tomaron café y fueron a la milpa. El día pasó con normalidad, y cuando cayó la noche, don Juca decidió volver a la casa del molino. Mis padres le dijeron que no molestaba, pero él dijo que no quería interrumpirlos y que mejor se iba a su rincón. Pero esa misma madrugada, antes de que cantara el gallo, mis padres se despertaron con unos golpes en la puerta de la casa y la voz de don Juca llamándolos. Cuando abrieron la puerta, don Juca estaba ahí enfrente temblando, sudado, y sin poder contar lo que había pasado. Después de unos minutos y más calmado, don Juca finalmente pudo hablar de lo que había visto. Dijo que estaba casi quedándose dormido, cuando se despertó con unos pasos rodeando su cuarto. En ese momento pensó que podría ser mi padre que había ido a buscarlo, así que preguntó si era él, pero la persona no dijo nada, solo siguió rodeando y después se detuvo en la parte de atrás que es de madera. Don Juca se acercó despacio, sin hacer ruido, por si se trataba de un ladrón o algo así.
Entonces miró muy disimuladamente por un pequeño orificio que había entre las tablas, y asombrado, vio que se trataba de una mujer. Tenía el cabello largo, vestía una ropa vieja y larga, y en lugar de ojos solo tenía 2 agujeros negros. El pobre hombre aterrorizado, cerró los ojos y rezó, pues no había otra cosa que hacer. Y cuando sintió que no pudo más los abrió, y gracias a Dios esa mujer había desaparecido. Fue en ese momento que abrió la puerta, cogió su machete y salió corriendo hasta la casa de mis padres. Al día siguiente, él y mi padre comenzaron a hacer una casita de adobe cerca de la casa de mis padres, y es que quería tener su propio rincón, pero no allá en el molino. Pasadas varias semanas, el suceso ya casi se había olvidado, el maíz plantado ya estaba maduro y comenzaron a cosecharlo. Pero por más tiempo que haya pasado, don Juca aún vivía asustado. Cualquier sombra, cualquier figura y cualquier ruido hacía que su corazón se acelerara, y pensaba que era la mujer del camino. Sin contar de que a veces, el pobre hombre tenía pesadillas con esa aparición. Luego de unos días sin que don Juca viera a esa aparición, mi padre y él se quedaron hasta tarde para terminar de tostar una harina que debían entregar. El fuego estaba un poco bajo, y don Juca salió a poner leña en el horno para avivar el fogón. Fue entonces que mi papá escuchó un grito, y cuando salió a ver qué pasaba, don Juca estaba sin poder hablar y señalando hacia el camino. Aunque forzó la vista, mi padre no vio nada, y metió a don Juca a la casa, le dio un vaso de agua y fue entonces que él juró que la mujer estaba parada en el camino, haciéndole señas con la mano para que fuera con ella. Mi papá se quedó pensando, y luego de unos segundos le dijo que era mejor que los dos la siguieran, y vieran qué quería, o de lo contrario no iba a dejar a don Juca en paz. El hombre estaba muerto de miedo, temblaba como una hoja y decía que ese valor de mi padre era porque él no estaba viendo a la mujer. Pero aún así aceptó la idea, y decidió ir y descubrir que quería la aparición. Entonces mi padre agarró el quinqué, un machete, y le preguntó a don Juca que si seguía viendo a la difunta. Él dijo que sí, que estaba parada en la entrada de la vereda. Y enseguida le pidió a don Juca que le dijera a la aparición que irían tras ella. El hombre lo hizo, y dijo que la aparición empezó a caminar. Con mucho miedo y temblando don Juca avanzaba mientras mi padre le daba ánimos. Luego el hombre dijo que la aparición había entrado por una vereda que quedaba del otro lado del camino, y después de caminar por más o menos unos 200 metros, ya bien adentro del monte, mencionó que la mujer se detuvo frente a un mezquite bien grande y desapareció. Mi padre entonces aseguró que podían volver, pues ya sabían en dónde el cuerpo había sido enterrado. Salieron del monte y volvieron para concluir el trabajo. Gracias a Dios durante el resto de la noche nada más apareció. Al día siguiente, mi padre y don Juca cargaron los costales de harina en una carreta y fueron a entregarlos a la tienda de don Pancho, y mientras conversaban, mi padre le contó sobre lo ocurrido la noche anterior. Luego de escucharlo atentamente, este señor dijo que les ayudaría, que él sabía a quién llevar en estos casos. Aseguró que en la noche estarían en la casa de mi padre con doña María y don Óscar, para ir con ellos a ver si encontraban el cuerpo. Cuando ya estaba empezando a anochecer, llegaron a la hacienda una mujer y un hombre desconocidos, pero acompañados de don Pancho y su esposa. Según dijeron cuando los presentaron, el hombre se llamaba Óscar y su esposa María, quien era una curandera muy buena. Finalmente tomaron un trago de café. Después agarraron herramientas, velas, el quinqué y un costal de tela y entraron en la vereda. Mi padre iba adelante y cuando llegaron cerca del mezquite, doña María sintió un escalofrío y comenzó sus rezos. Mientras oraba, pidió a los hombres que cavaran alrededor y poco después encontraron unos huesos. Poco a poco fueron encontrando el esqueleto completo. Parecía que la mujer había sido enterrada hacía mucho tiempo, pues ya no le quedaba ropa o algún objeto que pudiera identificar quién había sido en vida. Incluso nadie sabía de ninguna desaparición en la región. Aún así, al día siguiente abrieron una tumba en el panteón y enterraron los huesos, e hicieron algunas oraciones para que el alma de ella pudiera descansar en paz.
Desde entonces, nadie nunca más vio ni oyó a la mujer. El tiempo pasó y la hacienda de mi padre cambió mucho, pero hasta hoy, don Juca, aunque ya viejo, todavía tiene el temor de que en una noche de luna llena que ilumine el camino, pueda ver nuevamente a la mujer pidiendo ayuda. Gracias a todos por llegar hasta el final de estos dos cortos relatos. Como siempre les pedimos que si lo que aquí escucharon fue de su agrado, se suscriban a este canal, nos dejen un comentario y un like. Gracias y hasta el próximo video.